Bueno, gracias por acompañarnos en Viva la Noticia. Entramos al tema que hoy estamos abordando con la pregunta que hacíamos a través de redes sociales y nuestro hashtag para que usted pueda participar. Ahí está la pregunta. ¿Cree que el gobierno acatará la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad? Y esto en relación, por supuesto, a la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. ¿Sí o no? Totalmente parejas las votaciones, digamos, por estas dos posturas desde que arrancamos. El hashtag BLN Amparo Corte de Constitucionalidad, Amparo CC y los comentarios que van a estar apareciendo para saber qué va a pasar con este tema, que hoy es el tema pues central, principal, ¿verdad? Y para poder abordar y entender un poquito cómo se da este proceso y si esto se da en el marco legal y dentro de todos estos elementos que usted puede leer y que puede conocer para entenderlos, para digerirlos, cuáles son los escenarios que se pueden presentar. Por eso presento a Álvaro del Cid, que es abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un gusto. Bueno, respetar la ley y la independencia de poderes ha sido el mensaje que el presidente ha lanzado a través de la conferencia de prensa con su vocero y con el resto de ministros. ¿Esto implicaría que acataría la resolución de la Corte de Constitucionalidad, sea cual sea? Creo que no ha habido no ha habido una manifestación expresa quizás del presidente en ese sentido, pero los actos a mi criterio dejan claro que se está enfocando en cumplir con esa resolución, principalmente porque no ha habido una acción ejecutiva para expulsar al comisionado del país. Ajá. Entonces me parece que está en ese marco. La resolución de la Corte de Constitucionalidad limita que se ejecute y creo que lo está cumpliendo. Álvaro, hay una serie de plazos que se dan cuando se solicita un amparo y es por ejemplo, que tiene el presidente de la República para poder remitir antecedentes a la Corte de Constitucionalidad. Ese plazo vence hoy en horas de la tarde. ¿Qué implica si esto no se cumple y qué significa esto de presentar antecedentes ante la Corte justamente por este amparo a una decisión que él ya había tomado? Ok, esto es parte del trámite legal, digamos, de cualquier ajá. amparo. Este plazo que finaliza hoy pues es para que él presente o el expediente o un informe circunstanciado sobre la decisión, sobre la resolución. En caso de que no lo planteara, la consecuencia inmediata es que se ratificaría, por así decirlo, el amparo provisional. Lo normal es que si no se hubiera otorgado antes, pues se otorgue. Claro. En este caso pues ya existe. No creo que vaya a incumplirse en ese sentido. Lo más seguro es que estará presentándose el informe circunstanciado, explicando los motivos de la decisión y le corresponderá al Pleno de la Corte conocer pues con un poco más de antecedentes sobre la mesa si ratifica o no el amparo provisional. Es decir, que si ese plazo se vence y el presidente no llegara a presentar, usted asegura que seguramente, obviamente lo va a hacer, el amparo sigue, digamos, este amparo provisional. Para que sea amparo definitivo, ¿cómo son los elementos y cuánto es el tiempo establecido para que se pueda dar una resolución definitiva sobre el caso? Este procedimiento posteriormente genera una serie de audiencias. No es un tema menor, es el tema más delicado en este momento en la coyuntura política del país. Seguramente la Corte va a hacer el esfuerzo por cumplir con los plazos. Se van a conceder audiencias a quienes la Corte de Constitucionalidad considere como terceros con interés en el expediente por 48 horas, posteriormente se abrirá prueba, luego otra audiencia y posteriormente tendrá la Corte, si no estima que hubiera necesidad de un auto para mejor fallar, pues dictará su sentencia. Es decir, claro. Todavía faltan algunas semanas, un par de semanas, por lo menos 2 o 3 semanas. ¿Esto no inhibe a Iván Velázquez de que siga trabajando y ocupando y tomando decisiones como responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Que mientras existe el amparo provisional, creo que el trabajo del señor Velázquez pues estaría, el cargo que él ocupa en Guatemala pues estaría estable. En caso que eso se revocara hoy o más adelante, pues eso puede ocurrir en cualquier etapa del procedimiento, en cualquier momento del procedimiento, pues creo que él tendría que acatar la
la disposición resolución del presidente. Y retirarse del país de manera inmediata, porque eso es lo que decía. Yo le quiero preguntar, gracias Álvaro por seguir con nosotros, pero voy a saludar a Roberto Molina Barreto, que está en comunicación telefónica. Roberto Molina Barreto es ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, así que lo saludamos. Bienvenido a Viva la Noticia, gracias por sumarse a esta plática. Bueno, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta este momento? Obviamente han pasado 2 días desde que esto ocurría. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué lectura hace? Nos da gusto recibir su llamada. Buen día. Muy buenos días. Pues en realidad, conforme van pasando las horas, vamos obteniendo más información y creo que es el momento, por lo dedicado a la situación, de hacer varias reflexiones. Yo creo que lo jurídico, pues ya la Corte resolverá lo que considere pertinente, pero en lo político, que es lo que podría dar una estabilidad, creo yo que lo que debemos de hacer todos los guatemaltecos es exigir una reflexión, tanto del presidente de la República como incluso de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Creemos, hay una percepción, mejor dicho, de que se han dado varias circunstancias que unas han provocado las otras. Y de ahí viene pues alguna creencia o suspicacia de que las situaciones se han dado o no por casualidad. ¿A qué me refiero? Y por eso es la reflexión. Pues es lógico que el presidente, no creo yo, que esté muy contento de las situaciones que se han dado con su familia y con él mismo. El procesamiento de su hijo, el procesamiento de su hermano, y ahora a partir del viernes en la tarde, que ahí es donde empieza el asunto ya de las suspicacias, coincide el momento en que él hace una visita en Naciones Unidas con la presentación de su antejuicio. Y esta presentación de juicio se dio como consecuencia de la situación que se estaba dando, de esta queja que se iba a presentar en Naciones Unidas. Creo que perdimos la comunicación. A ver si la podemos recuperar. ¿Usted me escucha, señor ex magistrado? Es el tema a veces de hablar a teléfonos móviles, ¿verdad? Que por ahí si van manejando o están en algún lugar a veces se pierde la señal. Pero más o menos nos quedaba clara la postura y el escenario que estaba brindando Molina Barreto en relación al tema. Bueno, para el fallo definitivo, para el fallo final, ahorita viene el proceso, ¿verdad? Que esa es de último la notificación final o la resolución final que va a determinar el destino de Iván Velázquez, ¿verdad? Desde luego. Esto es un procedimiento, creo que las circunstancias particulares, a mi criterio, hacen aconsejable que permanezca un amparo provisional en tanto no se decide el fondo de este tema. Se han expuesto muchos argumentos por los que podría ser que tuviera algún defecto legal la resolución de la declaración de la expulsión del señor Velázquez. Entonces creo que sí es importante que se llegue quizás al final del procedimiento manteniendo esos amparos provisionales, ese amparo provisional, y sea hasta en sentencia que la Corte pues ya dirima esta delicada situación. Para esto pues tardarán, como repito, algunas semanas en concluirse. Falta, obviamente acá se va a sumar Bonerge Mejía, magistrado, representante del Colegio de Abogados, que tiene un papel, diríamos, decisivo en este fallo final, ¿no? Sí, de hecho, la integración de la Corte puede variar conforme avancen, se pueden presentar algunas excusas, puede surgir un viaje o alguna enfermedad, situaciones de ese tipo que provoquen algún cambio en la integración. Ahorita pues hubo, creo que solo una magistrada suplente integrando la Corte. Esto podría variar, podrían ser 2, podrían ser más, podrían estar integradas solo por titulares. Es muy difícil de anticiparlo realmente. ¿Cuál es el escenario para ese fallo? Me gustaría preguntarle, Álvaro, ¿qué tan compleja y complicada es la situación del presidente Jimmy Morales por la cantidad de antejuicios que en las últimas horas se están presentando, ¿verdad? Ya son varios personas, organizaciones que han ido y por distintos temas, desobediencia y algunas otras cosas, se han presentado acción de inconstitucionalidad, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, desobediencia, son algunos de los tantos elementos que llevan a esta presentación y solicitud de antejuicio.
Quizás creo que aquí se pueden separar dos, el que presentó la CICIG por un tema totalmente independiente, que es el tema del financiamiento de los partidos, y los que se han promovido posteriormente por el aparente incumplimiento o el riesgo del incumplimiento o los efectos que la declaratoria de non grato del señor Velázquez estuvieran generando dentro de los procesos y por eso este tipo de acusaciones. Creo que ambos son muy distintos. Será la Corte quien primero tiene que establecer una especie de viabilidad preliminar para ver que no sean denuncias espurias las que se estén presentando. Okay. Me parecen casos mucho más sólidos para generar una investigación, y esto es muy importante. El antejuicio es la puerta de ingreso, la puerta por la que se inicia una investigación. No implica una acusación, no implica una condena, implica únicamente que se inicia una investigación por parte del Ministerio Público, que no se puede realizar si no se quita este privilegio del antejuicio. En ese contexto, los que se han promovido por el tema de desobediencia, por ejemplo, o de obstrucción, creo que se refieren en el caso del tema de desobediencia, creo que no se configura totalmente el delito. Tendrá que ser la Corte Suprema quien decida si esto es así o no, pero si no se evidencian elementos suficientes, pues probablemente no avancen estos antejuicios. En el caso del tema de obstrucción a la justicia, pues es un tema distinto. Claro. Se basa en que con la declaratoria de non grato del señor Velázquez estarían impidiendo de alguna forma u obstaculizando la investigación por el otro antejuicio que se está promoviendo. Será la Corte Suprema quien defina estas situaciones y traslade, si lo considera necesario, el expediente al Congreso para que el Congreso forme una comisión con 5 diputados para hacer las veces de comisión pesquisidora, que esto ya lo vivimos hace 2 años en el caso de Otto Pérez Molina. Molina. Por último, Álvaro, entre tantos temas legales y recursos y todo lo demás, volviendo al tema del amparo en relación a la orden del presidente de que sea expulsado Iván Velázquez, ¿cuánto tiempo puede llevar? ¿Cuál sería el plazo máximo? ¿30, 40 días para que saliera una resolución definitiva y ya conociéramos el fallo de la Corte de Constitucionalidad? El tiempo máximo, sabemos que puede ocurrir en cualquier momento, pero ¿cuál es el plazo máximo que establece la ley? Bueno, ahorita resolviendo sobre el informe que se presente hoy por parte de la presidencia, tendrán que ratificar o no el amparo provisional, posteriormente audiencias por 48 horas, luego se hará prueba por 10 días, otra audiencia de 48 horas y posteriormente tendrán 5 días para dictar sentencia. Esto pues nos da ya una idea. Unos 30 días aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Perfecto, para tomarlo en cuenta, para ver cuáles son los escenarios que se van a desencadenar en todas estas jornadas. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy claro. Álvaro del Cid, abogado constitucionalista. También agradecemos a Roberto Molina Barreto, es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente se cortaba nuestra llamada telefónica, pero consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, se ha hablado cuál es la imagen que proyecta Guatemala a nivel internacional con este tema. Desde el punto de vista económico, comercial, por la preocupación con la que está observando la Organización de Naciones Unidas este tema, de la misma forma lo ha expresado el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero en lo comercial, hablando de nuestro principal socio que es Estados Unidos, ¿puede esto traer algún tipo de repercusión o reacción? Me gustaría preguntarle esto a Juan Pablo Carrasco, que es el presidente de AmCham. Juan Pablo, bienvenido a Viva la Noticia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu teleaudiencia. Sí, efectivamente, este es un tema que se está viendo desde Estados Unidos con bastante preocupación, pero nosotros como AmCham lo que estamos haciendo es un llamado a la institucionalidad y al Estado de Derecho, y recordándole a la población que ya Guatemala ha vivido crisis de este tipo en años recientes, y en los últimos 20 años se han vivido crisis políticas en las cuales se ha mantenido estable la economía y se ha mantenido estable, digamos, los flujos de inversión como se han venido dando en los últimos años. Verdaderamente al tema de la inversión lo afectan más otros aspectos, como la falta de certeza jurídica, que las crisis políticas que nosotros las vemos como momentáneas
y que en Guatemala han tenido la característica de resolverse de una forma institucional. Ya lo decían anteriormente en tu programa que pues todo esto va a llevar un proceso dentro de la Corte de Constitucionalidad y dentro de las demás instancias que tienen que tomar una decisión al respecto. No deja, sin embargo, de naturalmente preocuparle a los distintos agentes económicos. Hemos tenido una serie de llamadas por parte de inversionistas y por parte de los miembros de la Cámara, tanto a nivel local como internacional, preguntando por la situación política que se complica cuando ciertos grupos sociales pues empiezan a tomar medidas de hecho y entonces empieza a generarse como alguna preocupación de que pueda haber alguna inestabilidad social en el país. Y por eso es que es importante que los grupos que están manifestándose a favor o en contra de una postura, pues lo hagan de una forma pacífica y dentro del marco de ley, porque todos estamos hablando aquí de lucha contra la corrupción, de lucha contra la impunidad, pero esas voces que se manifiestan en ese sentido, pues quedan vacías si lo hacen al margen de la ley, bloqueando carreteras o bloqueando comercios o tomando instalaciones. Entonces, el llamado un poco es a la calma y sí, definitivamente los ojos de la comunidad internacional y de Estados Unidos sobre todo está puesta sobre Guatemala, sobre cómo se va a dar un desenlace a esta situación, y conforme pasan los días pues vemos que va a prevalecer la institucionalidad, como era lo que nosotros hubiéramos esperado, en el sentido que sean las instituciones competentes del Estado las que tomen una decisión sobre este tema y que no se de una situación de hecho, y no vemos ni por parte del gobierno, como decían algunas personas, pues que va a haber pues un estado de sitio o que van a haber situaciones más complejas como medidas de hecho por una u otra parte, sino que serán las instituciones las que tienen que resolver la situación. Agradezco muchísimo que haya recibido nuestra llamada. Por supuesto, es la postura de AmCham, Juan Pablo Carrasco, que es el presidente de esta entidad, hablando sobre el tema. Y para completar el recorrido que trae Prensa Libre esta mañana, nuevamente la portada la ponemos en pantalla y está apareciendo en este momento. En la primera plana, Estados Unidos reitera en ONU apoyo a Velázquez. Esto es lo que dice la información de la portada de Prensa Libre. Ya en el interior tenemos algunos otros temas. Preocupados por la decisión de mandatario, ahí está apareciendo también. Otra de las noticias, ayuda privilegiará lucha anticorrupción. Y en el último tema es de lo que ocurre en el cisma en Congreso, favorece al Poder Ejecutivo justamente por las reuniones que se han mantenido en el Poder Legislativo. Prensa Libre presentó. Y antes de la pausa, la economía internacional, que no puede faltar porque siempre hay temas interesantes que destacar. Así que le damos los buenos días a Mónica Obando, que tiene, mucha información para compartir con nosotros. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis entonces para meternos de lleno en el mundo económico. Algunos datos interesantes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en referencia a esos temas. Y no ¿verdad? solamente eso, sino consejos también para los guatemaltecos, haciendo como siempre ese vistazo y esa parada necesaria sobre la calzada Roosevelt si usted está a punto de salir de casa, para que vea que sí hay fuerte congestionamiento cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos. Esto es lo que está sucediendo en las calles de Guatemala. Mónica, ahora sí vamos contigo. Trexa, transportamos el desarrollo de Guatemala. Presenta. Gracias. Y tenemos información acerca de lo que está sucediendo en la Unión Europea y las discusiones que aún mantiene Londres con Bruselas debido a que están en ese traslado del Brexit. Veamos. Veamos la información. Según han informado recientemente, Londres está buscando mantener esta unión que tenía con Bruselas para tener mayores acuerdos comerciales, según han indicado, y por eso vamos a ver la siguiente nota.
El gobierno británico anunció que quiere mantener durante 1 o 2 años una unión aduanera con Europa tras el Brexit, una ambición recibida fríamente por Bruselas. La pertenencia a la unión aduanera que permite el libre movimiento de bienes acabará teóricamente cuando Londres abandone el bloque en marzo del 2019 al término de 2 años de negociaciones. Sin embargo, el Departamento británico para la salida de la Unión Europea anunció que buscará prolongar su adhesión durante un periodo limitado para dar tiempo a las empresas a acomodarse a la nueva situación, en el primero de una serie de documentos detallados sobre su futura relación con Bruselas. Londres pretende durante ese plazo negociar acuerdos de libre comercio con terceros países que entraría en vigor cuando se consuma la salida, algo que contradice las reglas de adhesión a la unión aduanera. Con información de AFP para Viva la Noticia, Mónica Bando. Bueno, vamos a ver si le da esos privilegios la Unión Europea a Londres. Regresamos con más de Viva la Noticia. Trexa, transportamos el desarrollo de Guatemala. Presentó. 7 de la mañana con 52 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros, aún tenemos otros temas para compartir. Ya volvemos.